y nos está escuchando ya el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Almirante, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo se lo reconozco, almirante, que tengo un miedo. Y tengo un miedo porque yo no sé hasta dónde puede llegar la capacidad de decisión de última hora de Pedro Sánchez, no lo sé. Y me produce espasmos el pensar que tenemos pues un buque de la Armada en representación de España. Y una cosa que yo le he escuchado además a usted decir y especificar es que tendría que haber pasado el control del Parlamento. Sí, evidentemente, si el buque va a llevar la bandera española a una zona en conflicto, va a posicionar a España, es España la que está en este momento, o estará dentro de unos días, manifestándose con la flotilla de Gaza en las afueras del mar territorial israelí. Y eso, evidentemente, no es que contradiga al uso de las Fuerzas Armadas, pero tiene que ser España la que lo decida, no un gobierno, y precisamente por eso la ley exige que este tipo de despliegues se realicen con aprobación del Congreso. La ley, acabo de oír al ministro Bolaños diciendo que no, porque no es realmente más que un barco de salvamento. No es un barco de salvamento, es un patrullero de altura de la Armada, tiene la misma bandera que los demás y por lo tanto ese argumento no sirve, y tampoco sirve el hecho de que la ley haga excepción de cuando está afectada directamente la defensa nacional o los intereses nacionales, porque eso permitiría que esta ley fuera papel mojado. Si es el gobierno lo que decide cuándo tiene que pasar por el Parlamento sus autorizaciones, evidentemente la ley no serviría para nada. Pero además hay casos obvios y antecedentes como el de la operación Atalanta en Somalia, donde después de que los piratas secuestraran a 2 pesqueros españoles, el gobierno, por supuesto, el gobierno socialista de entonces, por supuesto, propuso al Congreso que autorizara la misión. Fue autorizada prácticamente por unanimidad por el Congreso, y los barcos fueron con la satisfacción de que representaban a toda España, no a un gobierno, no a un partido. Almirante, ¿qué puede ocurrir en el momento en el que llegue la flotilla si esa flotilla intenta cruzar a aguas territoriales israelíes? ¿Qué puede hacer el barco? Sé que las órdenes son quedarse en aguas internacionales, pero ¿podría haber una modificación de última hora de las órdenes? ¿Qué podría ocurrir? No puede haber ninguna modificación, no puede haber lógicamente ninguna modificación, puesto que Israel tiene todo el derecho del mundo a detener a los participantes de la flotilla tan pronto como entren en la zona contigua al mar territorial. Y eso lo sabe todo el mundo, es parte del derecho del mar, pero incluso si el gobierno decidiera cerrar los ojos a esa realidad de que no se puede hacer nada, el propio barco en sí no puede hacer nada, no tiene ni las armas ni los elementos necesarios para ayudar en estas circunstancias. Yo creo que todo esto no es más que una medida política que va en teoría orientada a la política exterior de España, en la práctica orientada a la política interior, y no hay mucho más que sacar de todo este asunto. El hecho de que a partir de ahora el gobierno probablemente trate de hablar mucho del patrullero Furor y de que haga poco. Evidentemente, cuanto menos se escucha hablar de lo que está ocurriendo en la mar, mejor, y eso pues no es la primera vez que ocurre en la historia reciente de España. Almirante, esto en nuestras relaciones con Israel, que es uno de nuestros grandísimos proveedores, o casi ya hay que decir era uno de nuestros grandísimos proveedores en sistemas informáticos, en sistemas de seguimiento, señalización, de misiles, en todo tipo de mecánica en materia de defensa, ¿cómo nos deja este enfrentamiento? Sí, pues realmente muy mal, y peor sería si llegáramos a extremos, ¿no? Porque ya no es solo lo que está en los contratos, no es solo aquello el que figura directamente Israel en los sistemas de armas que tiene España, que produce Europa en general, sino que la tecnología israelí está de una manera u otra, mediante asociaciones con empresas, prácticamente pues está en multitud de elementos. Es una ironía que se ha comentado estos días el hecho de que las ametralladoras de 25 milímetros que lleva el barco, que son ametralladoras de diseño norteamericano y integradas en el Reino Unido, llevan en la dirección de tiro tecnología israelí. Eso es prácticamente tratar de evitar eso, sería como tratar de prevenir que Taiwán, que produce la mayor parte de los chips que se utilizan en muchos componentes electrónicos del mundo, pues dejar a Taiwán fuera de nuestras relaciones comerciales. Es un imposible,
e incluso aceptando sacrificios en la operatividad de las Fuerzas Armadas y en la competitividad de nuestra industria de defensa, ni siquiera así seríamos capaces de lograrlo del todo. Almirante, muchísimas gracias y un placer contar con usted. Gracias a ustedes. Buenas noches.